Porque yo por ejemplo, trabajo con ecógrafo, trabajo con biofeedback, trabajo con cosas que, o sea, a mí no me sirve de nada que vea que tu ombligo no sale hacia afuera o que no estás empujando. Pero si tú, eso igual te pasa con 30 kilos. Pero si tú entrenas con 50 y en 50 ya chao tu abdomen, ¿eso qué? ¿Cómo lo valoro? Si tú en tu casa igual o remoto no puedo estar con un ecógrafo viendo si tu activación es correcta o no. ¿Y qué le dirías a alguien que ya pasó por un fisio y que tiene cierta valoración? O sea, ponte, yo fui al fisio hace un año, me valoraron no sé qué, pero dejé de ir. Y volví con los problemas, pero apareciste tú en internet y ahora me provoca trabajar contigo. Y tengo esa valoración previa. Claro, si tú tienes un informe con una valoración previa, sabes cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los débiles. Por lo tanto, te centras... ¿Y quién hace informe? Pues yo no necesito fisio haciendo informe. A nosotros, o sea, normalmente nosotros, por ejemplo, trabajamos con una historia clínica. Cada sesión tiene su historia clínica y su tratamiento y todo lo vamos registrando. Si tú me pides un informe, yo gente de suelo pélvico que necesita, yo qué sé, para el seguro, para el urólogo, para el gine, nosotros redactamos un informe. ¿Pero cuando te lo piden o siempre? Siempre tenemos una plantilla nuestra para saber cómo ha sido la evolución y qué hemos ido tratando, pero un informe al uso, si me lo pides, te lo doy, porque yo tengo recopilado de antes, con palabras para mí, en vez de ser tan profesional o tan específico, y a partir de ahí puedes trabajar de manera remota. Porque si no, antes... ¿Y si te conozco en Colombia, por Instagram, cuál sería tu recomendación entonces? Mira, ve al fisio, valórate. Encuentra a alguien que te pueda hacer una valoración funcional, porque de nada sirve que muchas veces la gente se piensa que el fisio es camilla. Claro. Si yo me hago solo una valoración en camilla, de pie, que es como nos pasamos el 90% del día, o con cargas, o... Si no me hacen una valoración funcional, yo no sé cómo se activa tu musculatura a nivel funcional. Entonces, si te hacen una valoración funcional y se la envían, tú puedes pautar un tratamiento, teniendo en cuenta cómo se activa o qué hay que trabajar. Okay. Pero claro, el suelo pélvico no es solo suelo pélvico, es suelo pélvico, abdomen, glúteo, cadena posterior, postura. Feliz día a todos los panitas. Esto es Tu Semana de Entreno Podcast, parte de mi newsletter semanal, donde ayudamos a las personas a tener un foco un poco más claro dentro del mundillo del Functional Fitness, Mixed Model o CrossFit, y que tengo la fortuna de estar rodeado de súper profesionales en el box, a los que les enseño un poquito y yo aprendo mucho más de ellos. Y hoy me robé un rato a Isabel, experta en suelo pélvico, que vamos a hablar mucho de suelo pélvico para hombres, cuidado, o sea, porque al final es musculatura, lo tenemos. Y tú cuentas, si bien lo mencionamos después, estás emprendiendo en el área digital, sobre todo en Instagram, ¿no? No es el medio que escogiste. Que te buscamos con el nombre de... Integrando el suelo. Integrando el suelo, genial. Ahora sí, ¿quién eres? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces? ¿Eres dulce, salado? ¿Te gusta el cine? ¿Te gusta leer? Siempre. Salado, yo soy dulce. Sí, rompe un poquito el hielo. Bueno, yo soy Isabel, soy fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, en uroginecología y obstetricia. Obstetricia es el proceso de embarazo posparto y urogine no es solo mujer, es hombre y niño también, que también hay problemas de suelo pélvico. Y bueno, practico CrossFit desde hace 2 años, algo así. Empecé porque yo soy de Valladolid y tenía un negocio, entonces por poco tiempo para practicar deporte necesitaba algo que me ocupase 1 hora, entrenase y ya está. Entonces me gustó mucho este mundo porque me parece que entrenas muchas cosas que se dejan atrás en otro tipo de deportes. Entonces, bueno, me parece muy importante relacionar suelo pélvico con entrenamiento de fuerza, CrossFit, sea el que sea, porque vamos hay que darle la importancia. Y vamos a hablar mucho, porque yo no es que, o sea, tengo experiencia de amigas y que entrené con gente que se orinaba, literal, o sea, es el más común, sí. Si eso se ve al final un WOD en el que toca carrera o saltos a la comba, es un clásico. ¿cuánta gente se queda esperando en el centro de la sala y no va al baño? Y una consulta, pre-WOD, no pre-entreno, que de repente estás calentando y la gente corre al baño, ¿tiene que ver con suelo pélvico o simplemente nervios o qué crees? Puede ser el pis del miedo, o puede ser tengo miedo a tener una pérdida,
O pienso que por vaciar la vejiga antes no voy a tener una pérdida, cuando si existe una patología del suelo pélvico y hay saltos a la comba, por mucho que hayas vaciado, puedes tener una pérdida igual. Y ya no son los saltos a la comba, hay gente que a partir de cierto peso en la parte de fuerza ya tiene pérdidas. Bien, yo te dije que estoy haciendo una charla relajada, cero entrevista, que no soy... Voy a saltar un poquito adelante para atrás con esto del suelo pélvico que me gusta. ¿El único o el camino es fortalecer la musculatura o hay más cosas? Depende de lo que pase. Hay veces que lo que ha pasado es que se ha desprogramado y no solo el suelo pélvico, sino tu faja abdominal. Okay. Entonces, no solo fortalecer, porque hay veces que el aumento de tono también puede generar pérdidas, porque no es lo mismo que si yo tengo un tono normal, la contracción sea esta y sea eficiente, si yo tengo mucho tono, el rango de movimiento es mucho menor, por lo tanto igual no es funcional. Okay. Lo que hay que valorar es si el tono que tengo o la activación que tengo es funcional o no. Está súper, bueno, no sé si es uno que se mete en el mundillo y de repente te aparece la mítica, te aparece 1000 posts de suelo pélvico o no sé. También está muy en auge. Sí, pero no sé si el fucking algoritmo al final, de típico que no sé, me voy a una boda y de repente todo el mundo está comprando trajes y tal, o me voy a comprar un coche y de repente veo coche como el que me gusta, sí, las cookies de la mente, ¿no? Y no sé si es lo que obviamente me pasa porque voy a trabajar esto contigo y voy a intentarlo diferenciar un poquito con Lourdes, que también está trabajando por ahí. ¿En qué fase trabajas tú dentro del suelo pélvico? Bueno, con las chicas, no sé si has tenido chicos, igual vamos a hablar ahora de eso, pero ¿estás pre-embarazo o no trabajas el embarazo o lo haces post-embarazo o simplemente, mira, me hago pis y nunca he hecho ejercicio, me hago pis, no sé por qué, me valora? O sea, ¿qué es lo más común que has tratado tú? A ver, lo más común son pérdidas de orina ante un esfuerzo, ya sea una tos, corriendo, saltos o un estornudo. Al final yo trato desde patologías que ya vienen, con una incontinencia, trabajo embarazo y trabajo posparto. También en hombres trabajo incontinencia post cirugía de próstata, en este caso. Sí que es verdad que los problemas del suelo pélvico en hombres normalmente no están relacionados con la musculatura del suelo pélvico, sino con algún problema de próstata o por una cirugía. Y las mujeres sí que es más por o desprogramación de la pared abdominal o por pérdida de tono, porque tienen ya la menopausia y han bajado las hormonas, o porque directamente se quedan embarazadas y empiezan a preguntarse sobre su suelo pélvico y nunca antes se habían parado a pensar qué era ni cómo funcionaba. Sí, es que creo que nadie, o sea, hasta que no entra... Muchas veces cuando te quedas embarazada es cuando empiezas a plantearte que existe. Claro. ¿De cuánta musculatura hablamos? Para los ¿Cuántos músculos hay? que están Hay muchos, 10, 12, solo de suelo pélvico, luego tenemos 4 músculos de la pared abdominal, glúteos también están, toda la parte de serrato anterior, diafragma, la musculatura que hace que estemos erguidos o autoelongados. Implica mucha más musculatura de lo que es solo la pelvis. No, la gente ni entiende cómo funciona ni sabe cómo es, porque yo me he encontrado mucha gente que le hablas del transverso del abdomen, que es el músculo más profundo, y te dice, es una rayita aquí abajo, cuando en realidad es una faja que va desde la lumbar hasta el abdomen, y se lo enseñas, por ejemplo, en ecografía, y ni siquiera sabe activarlo, ni sabe que existe, ni dónde está, y lo primero de todo es saber dónde está la musculatura, saber cómo se activa y qué función tiene para luego tú poder llevarlo a cabo. Por ejemplo, en un brazo es muy sencillo porque veo que el bíceps se activa, flexiona, se extiende, estira. Pero el suelo pélvico, si ni siquiera me lo he mirado o sé cómo se activa, no puedo darle esa orden porque no tengo una imagen. ¿Y si has conseguido con las clientes, las clientes, que tomen conciencia? Porque a veces al final vamos a lugares como arréglame ahí, ¿sabes? Como si fuera el coche, arréglame sin importar mucho lo que me digas, porque para mí, o sea, bueno, para mí no, pero de repente para tus clientes les da igual entender dónde está, cuáles son, no sé qué. O sea, has logrado que la gente tome conciencia. Sí, porque al final yo veo mucha diferencia en gente que viene por un dolor en la espalda a gente que viene con una patología de suelo pélvico, con un problema de suelo pélvico, porque al final la calidad de vida se ve mucho más alterada, porque no es lo mismo el hecho de, me duele un poquito la espalda, voy, que me den un masaje, que es lo típico que van a pensar, a decir, tengo un problema de suelo pélvico, necesito ir a cenar fuera y si está el baño ocupado, ¿qué hago? Voy a tener una pérdida. Entonces la gente toma mucha más conciencia y cuando le explicas, yo presto mucha atención al hecho de dar a conocer cómo se funciona, o sea, cómo funciona todo y dónde está, luego ellos lo entienden y es mucho más fácil luego seguir el proceso de recuperación porque ellos ya entienden
y tienen el conocimiento suficiente como para saber qué es lo que está pasando. ¿Cuál es tu proceso? Yo primero hago una historia clínica, vienen, me cuentan el por qué, hago una valoración tanto estática como funcional, pues, con ecografía o con valoraciones, y también hago una valoración con fuerza, porque todos que hacemos la compra, todos corremos a por el bus, si tengo un niño tengo que cogerlo y tengo que cargar peso, entonces hago una valoración lo más adaptada al día a día de cada persona, y luego a partir de ahí hago una parte de esto es el músculo tal, se activa ¿Eso el para mismo día? esto. En la primera sesión sí hago la historia clínica y la valoración. Y en la valoración les voy explicando qué es cada cosa para que lo entiendan. Para luego ya en la primera sesión de tratamiento ya partamos de una base y podamos... Que la sesión de tratamiento es otro día. Es otro día. Sí, en la primera sesión siempre hago una hora completa de una valoración. Y Con la si te historia vienen de... Ah, bueno, eso te iba a decir. Si vienen referidos de algún médico, alguna cosa. Si vienen normalmente si vienen derivados de un gine o algo así, vienen con uniforme, pero vienen con un uniforme ginecológico, no de valoración funcional de la musculatura. Entonces tienes que hacerla igual. ¿Por qué te fuiste por ahí? Por suelo pélvico. Porque me parece que la línea de tratamiento se pueden, desde mi punto de vista, puedes encontrar mucha más evolución y puedes ayudar mucho más en la calidad de vida de las personas, que en realidad mucha gente que viene por la espalda, da igual, me da igual que me cuentes, que tengo que estar así con el ordenador, que cuando llegue a trabajar voy a estar así. Bueno. Y al mes, Lo dijiste y te dije... epa, quieto. al mes vuelven y vuelven y vuelven. Y es gente que quizás no le da tanta importancia porque no es para tanto su dolor. Entonces, para mí que la gente se implica mucho más y hay una línea de evolución mucho más progresiva que un dolor de espalda. Hay pacientes y pacientes en todo, Obvio. pero para mí, pues, y además yo dedicándome a la danza, que yo hice el conservatorio de danza, muchas de ellas haciendo saltos o haciendo elasticidad tenían pérdidas de orina. Al final, también Tú es algo que tener no has en pasado, cuenta. Bueno, no has pasado por ahí. nada, no, de momento. Antes de estudiar la carrera, obviamente. Claro. Bien. Hombres. Hombres. A ver, el suelo pélvico en el hombre sí que es verdad que es mucho menos probable que tenga una pérdida de orina, porque a nivel fisiológico su uretra es mucho más larga, entonces es más difícil. Y normalmente tienen las pérdidas de orina después de una cirugía en la que se ha visto tocado o afectado el nervio o la zona que inerva el suelo pélvico y que les quitan un esfínter. Entonces, si a ti te quitan uno de los dos esfínteres y es el que hace el 70% de la continencia, el otro estaba medio dormido. Entonces tienes que volver a recuperarlo, tienes que ver que no han tocado vasos, que no han tocado nervios. Pero, por ejemplo, pueden aparecer incontinencia no es tan común, pero pueden aparecer otro tipo de patologías como, yo qué sé, dolor en la eyaculación, dolor en las relaciones sexuales, dolor pélvico, simplemente, yo qué sé, ciclistas, por ejemplo, el sillín al ser tan estrecho, la compresión puede generar una hipertonía que atrapa uno de los nervios, que es el nervio pudendo, y generar toda esa patología. Pero no es tan común la pérdida de orina si no has pasado por un problema de próstata o cirugía, como lo es en las mujeres, porque tenemos la uretra también mucho más pequeña y es un problema muscular del suelo pélvico también. Pero dentro de nuestra disciplina, y obviamente esto, si bien estamos hablando de suelo pélvico, está muy direccionada y la gente que me va a escuchar entró por CrossFit, por entrenamiento y tal. ¿En qué momentos, obviamente lo mencionaste antes, hablaste de fuerza, pero en qué momentos y qué estrategias recomiendas a la gente que no ha pasado por el fisio, que no tiene una valoración, pero de repente dice, uy, como que me llama la atención, déjame empezar a como activar de alguna manera en qué ejercicios, qué momentos, qué estrategias? Lo que hay que pensar en un entrenamiento de fuerza o en impactos, ya sea saltos al cajón, step over con una mancuerna, lo que sea, es intentar mantener una posición de autoelongación porque me va a conllevar una preactivación de mi pared abdominal que es agonista del suelo pélvico, trabajar dentro de lo posible exhalaciones cuando hago un levantamiento de fuerza, voy a hacer una sentadilla, inhalo al bajar, exhalo al subir, intentar evitar las apneas o las valsalvas, porque lo que hacen es generar una hiperpresión abdominal que va a empujar el suelo pélvico. Correcto. Entonces, si yo suelto el aire cuando estoy haciendo un ejercicio de impacto o de fuerza, lo que estoy haciendo es preactivar mi musculatura abdominal porque durante la exhalación se preactiva el abdomen de manera involuntaria. Entonces ya estoy ayudando a que
se gestione un poco esa presión y se preactive un poco mi suelo pélvico. Y luego igual darle importancia a nuestra cadena posterior porque también es agonista del suelo pélvico. El mantener una postura erguida con glúteos activos, abdomen activo, va a hacer que se preactive también mi suelo pélvico. Normalmente es la pérdida de orina la señal más como inequívoca de que tengo alguna deficiencia, debilidad. Hay otras que me puedan servir previo o durante que debería tomar en cuenta yo si soy atleta, cliente de un gimnasio de CrossFit y de repente por primera vez me enfrento a algo de fuerza. O sea, vengo a hacer la compra, como tú dices, o de correr con mis hijos o detrás de ellos. Pero ahora tengo, por ejemplo, como hoy, un 3RM de back squat, que nunca he hecho y que, bueno, puede ser 20 kilos, que para mí igual es 100%. Pues la señal de alarma más común es la pérdida de orina, pero si existe cualquier tipo de dolor a nivel pélvico, si existe una hernia abdominal, una hernia inguinal, una hernia crural, también si tengo dolor cuando me siento en una silla, si tengo dolor durante las relaciones, si tengo alguna alteración durante las relaciones, ya sea una anorgasmia, ya sea un vaginismo, cualquier síntoma o signo que me despierte esa señal de alerta. Sí que es verdad que durante el entrenamiento lo más común puede ser o presentar dolor a nivel pélvico o tener una pérdida de orina durante cualquier ejercicio que requiera un impacto o un aumento de presión abdominal, también los abdominales. Eso, sí lo regular que no. O los subes y taps y cosas así. Si no tienes un buen control de tu pared abdominal. No lo ves como tabú. O sea, muy pocas chicas como que lo dicen como, epa, ya, que pasa algo. No, o no sé, te pregunto desde el desconocimiento. La gente que te llega no dice como que tengo tiempísimo con esto y nunca había venido. Sí, por eso te digo, si no lo ves No, es como... que el gine me ha dicho que tengo que ir sí o sí ya, pero no es porque vayan de manera... O sea, al final se ha normalizado o se toma como común. Y no hay que normalizar. Porque al final tener una pérdida de orina quiere decir que hay algo que no está funcionando como debería. Y hay mucha gente que dice, yo tengo madres que se quedan embarazadas y te vienen y dicen, ay, he empezado a tener pérdidas de orina, cuando igual llevan teniendo pérdidas 4 o 5 años. Pero Y, claro, antes... claro, no lo asociabas con nada. Y ¿Y qué ahora, puede conllevar no prestarle atención a eso en eso? Tengo hace 5 años, soy mamá, ahora bueno, fui a una o dos terapias por ir y en 10 años de hoy, ¿qué consecuencias puede tener no prestarle atención? pues podemos seguir teniendo pérdidas de orina, pero mucha más cantidad. Podemos tener prolapsos de vísceras pélvicas, es decir, que a través de la vagina aflore el útero, la vejiga, la uretra, que prolapse la mucosa del recto o el recto en Un sí. poco extremo, Sí, pero hay sucede. veces que pasa. Si Wow. tú, igual que hay gente que se piensa que da luz y está estupenda y a los 15 días de haber dado luz se hace una caminata de 15 kilómetros y luego de repente tengo pesadez vaginal y noto un bulto. Y de repente es la vejiga que se está Mira, no sabía. asomando. Entonces, igual que generar apneas o trabajar fuerza con Valsalva o generando una hiperpresión abdominal, también lo que tú al final, si tú tienes aquí un globo y le Claro. achuchas desde arriba, abajo sale toda la presión. Sí, sí, sí. En el suelo pélvico pasa lo mismo, se empuja la vejiga. No, bueno, desde que lo estoy trabajando, cuando Laurita daba clases ahí también de hipopresivos y eso, lo trato de mencionar mucho, recordárselo mucho. Por ejemplo, hoy es un día que voy a recordar mucho de la activación más consciente y la mítica que dicen como que contrae las ganas de hacer pis, ¿no? Dicen que puede ser una estrategia muy básica, pero de repente Sí, y es una ayuda muy a buena estrategia. evitar en movimientos de fuerza puntuales como hoy, controlados, porque en la parte del Metcon, del acondicionamiento, es más difícil. O sea, tú dices, salto, antes de ayer, que hubo 120 saltos de comba, no creo que nadie lo hace consciente. Pero ahí, como no es tan sencillo trabajar la contracción cada vez que haces un doble, lo único que puedes hacer es buscar la estrategia de saltar con autoelongación. Lo que estás haciendo es hacer una preactivación previa. No es lo mismo saltar así, que tienes la pared abdominal débil, que aquí que ya está preactivada. Lo que tienes que hacer es intentar saltar pensando en crecer. Igual que en yo que sé, sentadilla frontal, intentar autoelongar antes de subir soltando el aire. Porque está muy bien la estrategia de intentad imaginar que estáis orinando, cortar el chorro, pero hay mucha gente que ni lo siente y con peso encima menos.
Entonces, es más fácil buscar activación refleja a través de una posición que en sí mandar una contracción. Yo, por ejemplo, trabajo mucho eso, sobre todo en hombres, que les cuesta más tener conciencia de su suelo pélvico y de su abdomen, se trabaja la contracción de manera refleja. Yo busco una posición en la que me aseguro, por ejemplo, en mi caso con ecografía, que se activa, y en vez de mandar una orden de contraer suelo pélvico, cuando exhalas, cuando haces el ejercicio o la parte que te cueste, coloca esta posición. Y es mucho más sencillo buscar una estrategia refleja, porque al final, ¿quién va caminando, saltando y dice suelo pélvico? Suelo pélvico, nadie. No te acuerdas del aficio. Solo me lo estás ahí como Pero te raro acuerdas viendo. una vez. En cambio, si introduces en tu hábito de entrenamiento una posición correcta que sabes que activa tu suelo pélvico y tu abdomen, es mucho más sencillo que tener que estar pensando, ay, tengo que activarte, porque al final no acabas activando. Ok, dijiste hace un ratito que el CrossFit fue una herramienta actividad física perfecta para ti para optimizar tu tiempo. Lo hiciste en Valladolid. Eres demasiado pro, por cierto. El primer día que vinimos aquí, yo dije, wow, es un ninja. Qué genial. ¿Recomendarías entonces, tanto como profesional de la salud y experta en suelo pélvico, que todo el mundo haga CrossFit? Me parece un deporte muy completo, pero creo que de inicio todo el mundo debería pasar por una fase de técnica y ejercicios básicos. Es decir, si yo nunca he trabajado mi fuerza, ni tengo la técnica de hacer un peso muerto, un press de hombro, o mucho menos lo voy a poder saber meter en fatiga y con una buena posición y con una preactivación. Entonces, me parece un deporte que está muy bien, pero sí que necesita unas nociones básicas y un control corporal básico, porque tú bien sabes que trabajamos muchas veces en fatiga y cuando te ponen un AMRAP hay que meter y te motivas y te metes las más rondas que puedas. Entonces, no es lo mismo la técnica que haces en la primera repetición con la que haces en la última. Entonces, si no tienes un control corporal y una buena técnica, algo puede pasar. No es que el CrossFit sea lesivo, sino que no tener una buena técnica o un buen control corporal quizás sí que puede llevar a una lesión del tipo que sea, pero no porque el deporte lo sea, sino porque nosotros no tenemos la suficiente capacidad como para llegar a ese punto. Es redundante si llegaste hasta este punto del podcast, pero empecé el CrossFit. A la semana me doy cuenta, independientemente que fui muy progresivo, y a la semana me doy cuenta que empiezo a perder. Y me doy cuenta en ese momento, o le presto atención en ese momento. Paro a entrenar, corro al fisio, corro al médico. Tienes que ir a valorar qué es lo que está pasando, pero no pares del todo, porque al final tener una activación de tu pared posterior de tu abdomen va a ayudar a que eso mejore. De hecho, hay muchos estudios que demuestran que el trabajo de fuerza ayuda a una buena activación y es beneficioso para muchos aspectos. Entonces, adaptas el tipo de entrenamiento, pero no pares. Yo normalmente no hago, mis pacientes no paran, adaptan el entrenamiento a otra manera. Si durante 3 meses tengo que eliminar el impacto, lo elimino, pero quizás no salto, pero levanto talones simulando que estoy saltando la comba. Entonces, intentar hacer una progresión, pero no parar no te sirve de nada porque lo único que haces es perder masa muscular y perder condición física, que tampoco nos interesa. Y con esta estrategia nueva que tienes online, con Instagram, el canal nuevo que estás desarrollando. Lo que estoy intentando hacer ahora es algo de divulgación de conocimientos básicos, saber qué es el suelo pélvico, acompañado de qué se activa, qué me puede ayudar, qué no, e ir dando estrategias poco a poco y dar a conocer todo este mundo y irlo adaptando pues, al entrenamiento de fuerza o a diferentes patologías. Pero hacer como... Ahora lo que me estoy centrando es conocimientos básicos para desde ahí poder ir. Ajá, hablamos ya de, bueno, signos, sintomatología o señales de, mejor dicho, hablamos de señales de posibles estrategias, que el CrossFit como disciplina sigue siendo una herramienta genial, pues trabaja fuerza, a mayores que es divertido, sobre todo que tiende siendo una metodología de entrenamiento que como es variado, siempre va a tender, si bien es, digamos, como que esta cresta de sube, baja, pero siempre va a tener a la alza si te mantienes constante, ¿no? Y si evitas lesiones y tal. Parte de lo que estoy trabajando yo, y creo que el nicho que me estoy metiendo es a gente mayores de 40, porque ya yo tengo 40 y me siento bien ahí. Y una de las cosas que me ha costado buscar de cómo divulgar es que hay un mercado bien, hay una franja de mercado bien marcada dentro del CrossFit, que es entre
25, 35 es como que el grupo mayoritario, y la gente muy joven es difícil que entre, por otras razones que no vienen hoy al caso, pero la gente adulta que no ha hecho deporte o que ya tiene más de 40 y que tiene mucho tiempo parada, lo ve como inalcanzable, imposible. ¿Qué me recomendarías como oficio, independientemente de que seas experta de... Al final, a partir de cierta edad, tanto en hombres como en mujeres, la calidad del tejido va disminuyendo y en el caso de las mujeres, cuando empiezan con la menopausia o premenopausia, los estrógenos van bajando, por lo tanto la calidad ósea y la calidad muscular también se ve influenciada. Entonces, todo lo que sea potenciar el trabajo de fuerza hacia adelante se ha demostrado y hay un montón de beneficios que demuestran que el entrenamiento de fuerza puede mejorar la calidad del tejido, la calidad ósea, al final calidad cardiorrespiratoria. Entonces, practicar cualquier deporte de fuerza, para adelante. ¿Qué pasa? Que la gente de 40 o a partir de ahí tiene niños, tiene responsabilidades, tiene poco tiempo. Entonces, muchas veces dejan de lado el cuidarse y el practicar deporte porque tienen otro tipo de responsabilidad. Entonces, el programa que planteaste tú de mamás, papás con poco tiempo, me parece algo fundamental. Genial, genial, ¿no? Y a mayores, más allá de mi programa o el montón que hay por ahí, hacer ejercicio es gratis, siempre lo digo. O sea, Y cada vez hay más invertir en parques. salud es invertir bien tu dinero. A mayores, También. a mayores. Entonces, si queremos estar bien, al final necesitamos trabajar en ello. ¿Quieres dejar algún mensaje, alguna opinión, alguna recomendación, algo final? Nada, que simplemente se tenga mucho más control y conciencia de nuestro cuerpo, que lo conozcamos y sepamos si es funcional o no, y que si existe cualquier señal de alerta, aunque sea mínima, se valore y luego se trabaje, y que el trabajo va mucho más allá de una camilla, y que la mayoría de nuestra vida la pasamos en vertical y no en horizontal, y eso es lo que prestarle atención, que te digan... Deberíamos estar más horizontal. Ojalá. Que evitar pesos, evitar impactos, al final, si tienes que coger un bus, si tienes que correr a por ello, hay veces que no puedes evitarlo. Si tienes que ir a por la compra o un niño, al final tienes que entrenar en base a tu día a día. Bien, bien, y no bien. ir eliminando cosas porque, tengo pérdidas corriendo, no vuelvo a correr. No, adapta y busca estrategias que te permitan no tener ese tipo de pérdidas corriendo, por ejemplo. ¿Tus redes sociales o tu red social ahora? Bueno, yo estoy ahora en un Instagram que se llama Integrando el Suelo, sobre divulgación y conocimiento de nuestro suelo pélvico y nuestra esfera abdominopélvica, y futuramente de pediatría. Y nada, es mi red. Sí, bueno, por ahí le escriben sin problema, DM por ahí y listo. Bueno, nada, gracias.